Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la exhortación de hoy. ¿Cómo podemos nosotros alegrarnos? Darle gracias a Dios. En otras palabras, celebrar la Eucaristía. ¿Cómo llenarnos de alegría y de gozo? Para que en este proceso transformativo y divinizador que estamos llamados todos, vayamos tomando en cuenta que hay que estar siempre en conexión con Dios. Ejemplo para entender esto. Nosotros tenemos el satélite, el Wi-Fi y el GPS. Es una conexión que tenemos nosotros en 3 niveles. El satélite manda la información por medio del Wi-Fi al GPS, y el GPS también nosotros la tenemos en esas 3 dimensiones. ¿Dónde las tenemos? En los aparatos. Los aparatos nuestros es el corazón. ¿Cómo usar la inteligencia? ¿Cómo usar el cuerpo? Y cómo a la misma vez recibir del Padre las bendiciones. Por eso Jesús, al tomar el cuerpo nuestro, nos va a decir que es el nuevo lugar donde se van a llevar a cabo las nuevas aplicaciones, los nuevos programas. Es donde se va a grabar en la inteligencia, en la memoria, aquellas nuevas apps que Dios ha creado para ti y para mí. Para ello, pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga, y en especial a toda la Trinidad que nos oriente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, al hablar de la oración, podemos nosotros ir descubriendo esto. Tenemos que estar continuamente actualizándonos. Si no nos actualizamos, nuestros jóvenes de hecho nos lo van a decir actualmente, en este tiempo, en este espacio. Necesitamos tener los últimos aparatos, los aparatos más apropiados, los aparatos también que vayan de acuerdo a las necesidades, con los programas, con las diferentes, aún no solamente ya cualquier programa, no tiene que ser el Pro, tiene que tener un extra para que corra más rápido, para que tengamos mejores aún funcionamientos en las situaciones. Hablar de la oración es hablar de actualidad. ¿Cómo te estás actualizando? ¿Cuáles son los medios, los espacios, los lugares? ¿Cuáles son las palabras, la metodología y cuáles son los ambientes que tú promueves para poderte actualizar? Para poder tú comunicar a los demás esta bendición. ¿Cómo poder tú actualizarte en este proceso divinizador que necesita tu alma? ¿Cómo puedes tú a la misma vez quitar aquellas tensiones, cansancios, fatigas, aquel estrés, aquellos momentos determinados de depresión que a veces tenemos? ¿Dónde tú los estás deliberando? Si no es la oración, yo te invitaría a que lo tomes en cuenta. Y la oración va a ser un espacio profundo y especial. Por eso San Pablo nos va a decir en la carta a los tesalonicenses, en su primera capítulo 5, versículos 16 al 18, estemos siempre alegres, oren sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos estar siempre conectados con el Padre, en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Ejemplo, ¿cómo está conectado el satélite con el Wi-Fi y el GPS? Y está conectado el aparato. El aparato es como el cuerpo nuestro, donde tenemos nosotros muchas aplicaciones. Entonces tenemos que ir bajando y actualizando las aplicaciones cada mes. Nosotros debemos, dice San Agustín, que tenemos que actualizarlas diario. Y nos lo va a decir el mismo Romero, que ¿por qué? Porque todos los días es importante que nosotros nos levantemos con las mejores actitudes y comportamientos para poder ir analizando y llevando a cabo lo que nos corresponde. ¿Y qué lo corresponde? Reconocer que tenemos que dar gracias, que tenemos también que vivir el presente con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque no tenemos más, nos lo va a decir Monseñor Romero, no tenemos más que hoy. Vivir del presente es estar actualizado, vivir continuamente en esa atención amorosa, diría Concepción Cabrera de Armida, usar los 24 horas para actualizar mejor nuestro sistema. El sistema que tenemos, que está constituido el cuerpo de un esqueleto, y ese esqueleto tiene nervios, tiene músculos, tiene aún diferentes venas, tiene sangre,
en el mismo sistema nervioso tiene aún diferentes movimientos que gracias a esos músculos mueven todo el sistema que nosotros tenemos. Pero dentro del cuerpo también tenemos cerebro, corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso. Tenemos próstata y así podemos seguirle. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir actualizando para que nuestro sistema nervioso trabaje cada vez en mejores situaciones, en mejores estados, sin tanta tensión, cansancio, fatiga? Necesitamos que tomar en cuenta que también tenemos sentidos. Todo, dice Santo Tomás de Aquino, que todo pasa por los sentidos. ¿Cómo tú analizas las cosas desde los sentidos? ¿Cómo las ves, cómo las tratas, cómo las hueles, cómo las gustas, cómo las tocas? Aún cómo las vas asimilando en el corazón, porque nosotros como latinos y que participamos también de esa cultura hebrea, pensamos con el corazón, dirá San Agustín también, que nosotros tenemos esa capacidad de reflexionar y de meditar y de llevar a cabo las diferentes situaciones desde el corazón. Por eso muchos decimos nosotros siento, cuando debíamos decir pienso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar en esa tensión amorosa? Por eso dice de San Pablo, aún en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, dice esto: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos ir como cuidando, como segunda cosa en la oración, el sistema que tenemos. Si la oración nos invita a estar actualizados, ¿cómo lo vamos a actualizar desde nuestro sistema? Tenemos que tomar conciencia que no solamente son sentidos, sino también hay otro nivel en el corazón. Tenemos los sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, forma de ser. Aún dentro de nosotros tenemos esa unión entre el carácter, la personalidad, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de actuar. ¿Cómo podemos nosotros ir actualizando o evangelizando o aún tomando conciencia de esas partes internas que llevamos dentro en el ser y poder cada vez más hacer que estas funciones verdaderamente trabajen en armonía para actuar armónicamente y sobre todo maduramente en todas las circunstancias, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y a veces en las situaciones difíciles, en las alegrías, en las penas, en cada situación. Cómo estar ecuánimemente viviendo nuestra existencia. Cómo poder entonces estar en esa tensión amorosa con nuestro Creador. Dice el mismo Clemente I, el Papa nos recuerda esto en su documento 19, cuando él habla de Dios ha creado el mundo con orden y sabiduría y con sus dones lo enriquece. Y escribe esto: no perdamos de vista al que es Padre y Creador de todo el mundo, y tengamos puesta nuestra esperanza en la munificencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece. Contemplémoslo con nuestra mente y pongamos los ojos de nuestra alma en la magnitud de sus designios, sopesando cuán bueno se muestra Él para con todas sus criaturas. Los astros del firmamento obedecen sus movimientos con exactitud y orden. Las reglas que de Él han recibido, el día y la noche van haciendo su camino tal como Él lo ha determinado, sin que jamás un día irrumpa sobre otro. El sol, la luna y el coro de los astros siguen las órbitas que Él les ha enseñado en armonía y sin transgresión alguna. La tierra, fecunda, sometiéndose a sus decretos, ofrece, según el orden de las estaciones, la subsistencia tanto a los hombres como a los animales y a todos los seres vivientes que la habitan, sin que jamás desobedezcan el orden que Dios les ha fijado.
Hoy nosotros necesitamos que tomar conciencia cómo podemos vivir en orden. La oración, como tercer cosa, nos va a pedir un orden. Orden en los sentidos fisiológicos, orden en las emociones, orden en la manera de pensar, orden en la manera de actuar, orden en la inteligencia, orden en la psicología, orden en nuestra sexualidad, que tengamos cada vez más claro nuestras orientaciones sexuales para que tengamos nuestros desarrollos humanos cada vez más auténticos. Por eso dice San Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que nos va a presentar Clemente I, este Papa que nos ayuda a nosotros verdaderamente a entender que el sistema cosmológico está bien organizado y se está actualizando. Dios ha dejado su sabiduría, sus conocimientos, su ciencia en ese movimiento, tanto fuera que están en las estrellas, en el sistema cósmico que tenemos de los diferentes planetas, que la Luna está en esas circunferencia que está rotando. Así dentro de la Tierra tenemos un conjunto de bendiciones. ¿Cómo se actualizan? La noche actualiza. Sin que resuene una voz, sin que pronuncie una palabra, dice el Salmo 19, Dios trabaja actualizándonos. Es lo que hace la oración. La oración nos va a ayudar a actualizar la confianza que debemos tener, las realidades que debemos promover. Por eso, si nosotros en la oración vamos creciendo en confianza nosotros mismos, vamos a crecer en autoestima, vamos a crecer en libertad, vamos a crecer en administración mejor de nuestras potencias del alma, que es la memoria y la voluntad. Esto es importante que nosotros lo tengamos que tomar en cuenta continuamente, porque si no lo tomamos en cuenta, este es un problema. Este es un problema de todos. ¿Por qué? Porque si no pasamos tiempo en oración, no vamos a tener la capacidad de crecer en confianza. Dice San Pablo en esta perspectiva, estén siempre con esa atención. ¿Para qué? Para que no solamente cuiden la confianza, sino también protejan su voluntad y así agraden hacer la voluntad del Padre. Nos dice el mismo Juan en el capítulo 5, versículos 14 en su primera carta, y dice él, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si podemos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que debemos hacer en la oración? Actualizar cómo desde las potencias del alma, usar nuestra memoria para recordar todas las bendiciones que tenemos y poder entonces ponerlas al servicio de Dios y al servicio de los demás. Es aquí donde vemos nosotros estar en esa búsqueda de agradecer. Agradecerle a Dios que tenemos una nueva bendición y un nuevo espacio para llevar a cabo nuestra misión. Esa misión que todos estamos llamados a realizar. ¿Y cuál es? Ser felices. Esa es la misión. ¿Cómo podemos nosotros promover la felicidad? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Dónde podemos también nosotros como preguntarnos diariamente lo que nos hace mejor bien? Se dice que uno de los diferentes puntos de lo que significa para nosotros la vida del discernimiento, la oración nos invita a discernir lo mejor de lo mejor. Y este es algo importante que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque dice esta definición del discernimiento. Y se los voy a leer en inglés. Dice, el discernimiento no solamente distingue entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Sobre todo, presenta lo primario de lo secundario, de lo esencial a lo periférico y sobre todo de lo permanente a lo transitorio. Y también promueve de lo bueno a lo mejor y de lo mejor
a lo más favorable. Entonces, la oración nos va a ayudar a como a discernir qué es lo que debemos nosotros actualizar. En este diccionario de la Sagrada Escritura nos va a regalar esa bendición, cómo podemos nosotros estar en esa búsqueda, como dice el mismo San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Entonces la oración nos va a ayudar a nosotros a ir recopilando, a ir reestructurando, a ir remodelando, a ir aún transformando nuestra persona. ¿En qué? En ser imagen de Dios. La oración es como cuando, te voy a hacer un ejemplo para que me lo entiendas. Es como aquellos albañiles que tienen ya la casa, pero que ya necesitan que darle, es decir, ya tienen los ladrillos, ya tienen todas las paredes y necesitan que empezarla a pintar. ¿Qué es lo que necesitan que hacer? Pues necesitan que ponerle mezcla a toda la casa. Y una vez que le ponen la mezcla, la dejan que se seque. Y una vez que se dejan que se seque, ellos van resanando donde se quedaron las grietas de aquella mezcla que le pusieron a todo el aparato de la casa. Y una vez que ya le pusieron esa acción, ¿qué es lo que viene? Vienen cuidadosamente y vienen entonces a ir por pasos. Todo lo que está más seco lo empiezan a pintar. ¿Por qué? Porque si lo pintan cuando está fresco, la pintura se la come. Entonces nosotros necesitamos que estar como esos albañiles resanando por dentro de nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que está agrietado. La oración te ayuda a eso, a llenar de nuevas bendiciones, de nuevas gracias, de nuevas luces, de nuevos dones, de nuevas aún presencias de Dios, que te ayuda cada vez más que tu casa esté más limpia, más hermosa, más visible y sobre todo la vayas adornando con aquellas nuevas bendiciones que Dios te va dando. Y una casa se adorna con diferentes muebles, se adorna con diferentes flores, se adorna con diferentes aún cuadros. Así se adorna también el cuerpo, así se adorna también el alma. Es por eso que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, este capítulo 4, 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Para qué? Para que crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es decir, la oración te invita, como cuarta cosa, a confiar. Entre más confías, más promueves la fe, y entre más promueves la fe, tienes más la confianza y también el creer. El creo de que ya recibí esto. La oración te invita a creer más en lo que no ves. Y en lo que ves, lo valoras más y lo agradeces más. Porque entre más estás en oración, más consciente te haces del amor. Y entre más consciente te haces del amor, más amas aquello que más conoces. Dice San Agustín que no podemos amar lo que no conocemos. Y dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12, 12, que el amor es lo que va a reinar en nuestro proceso de nuestra vida. Y la oración es eso. Cómo estar en esa tensión amorosa, creando un amor cada vez más pleno. Cómo actualizar mejor. Por eso nos dice aún San Pablo a la carta a los Romanos 12, 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La oración nos va a ayudar a entender que, por decirles otro ejemplo, cuando tenemos ciertos malestares en el cuerpo, necesitamos que perseverar. Perseverar ¿en qué cosa? Primero, en darnos cuenta en dónde tenemos el dolor, en qué parte. Si es en el intestino delgado o grueso, si es en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en el corazón, en la cabeza, y cuál parte de la cabeza, si es el ojo, si es la nariz, si es la boca, si es en qué parte. Entonces, lo que nos va a ayudar a entender la oración es que vayamos tocando, así como el radar, que estemos nosotros como el girasol dando vueltas, siguiendo a Dios.
Esa es la oración, que estemos analizando nuestro cuerpo y sacar de nuestro cuerpo tensiones, cansancios, fatigas, estreses, aún depresiones, momentos de incomprensión, momentos de tensión, momentos de frustración. Y la oración es lo que quiere, que estemos resanando como esos albañiles, estemos resanando el corazón, estemos resanando todo nuestro ser para funcionar mejor. Entre mejor funcionas, más y más vas a vivir tu vida en satisfacción y en agradecimiento. Aún dice el mismo Mateo en el capítulo 6, versículo 7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Al orar, traten de decir lo fundamental. Y como dice Teresa de Jesús, que la oración es un diálogo amoroso de corazón a corazón, abramos el corazón y digámosle al Señor, como le dice ese publicano en el capítulo 18, versículos del 9 al 20, cuando se encuentra ante Dios y le dice: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. O como dice el mismo David en el Salmo 50, Señor, aquí estoy en tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. Regrésame tu presencia y tu amor. No me alejes de ti, ya que yo soy un pecador. Aún el Salmo 145, 18 nos va a recordar esto. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Por eso la oración nos va a ayudar a nosotros a ir profundizando, a ir metiéndonos cada vez más y más adentro de nuestro ser y a poder continuamente hacer un camino al andar. Esto es como si nosotros fuéramos, hermanos, a hacer, no sé si les ha tocado regar en los campos. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a regar la tierra de mi papá, que teníamos a veces los aguacates, teníamos que hacer alrededor, cada cierto tiempo, hacerles un círculo. Y entonces en ese círculo lo dejábamos muy marcado para que entrara el agua. Y entonces por medio de eso recibiera no solamente el agua, sino también el abono. Y no solamente el abono, el fertilizante. Y entonces había ciertos fertilizantes que los poníamos en el agua y otros fertilizantes que lo poníamos y lo regábamos con una pompa. Y hay otros que solamente lo echábamos a la tierra. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer. ¿Cómo hacer que ayudarle al Espíritu Santo a hacerle esa línea que ayude a caminar el agua? Y entonces hacemos una zanja, o en otras palabras, dejamos que esa zanja vaya corriendo y vaya ayudando a hacer. Es lo que nosotros necesitamos que hacer también en el corazón. Tenemos que, desde el momento que llegamos a la oración, dispongamos nuestro interior y decirle: Señor, aquí estoy, como dice Samuel, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aquí estoy, Señor, que soy un pecador, como dice este publicano cuando se encuentra ante Dios. Aquí estoy, Señor, habla y te pido perdón por lo que soy. O como aquel hombre ciego de nacimiento que le decía a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Que veas, Señor. La oración te va a ayudar a ver lo que no ves. La oración te va a ayudar a entender muchas cosas que no entendías. La oración te va a ayudar a comprender aquello que no comprendías. Te va a ayudar aún a valorar aquello que no valorabas. Te va a ayudar a tener cada vez más conciencia de aquello que estaba inconsciente o subconsciente. De aquellas bendiciones que tienes con un conjunto de gentes que tienes alrededor que te están continuamente cuidando y que tú no tienes la conciencia de poder hacer esa acción. Entonces la oración te ayuda a clamar a Dios. Por eso dice Jeremías: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La oración te ayuda a clamar, te ayuda a hablar, te ayuda a decirle a Dios lo que es de Él, y Él lo que quiere de ti son tus miserias. Y Él la oración te va a ayudar a que tú recibas lo que es de Dios, lo divino, lo trascendente, la gracia, todas aquellas bendiciones, talentos, dones, cualidades, aquellos
frutos del Espíritu Santo. Aquellas situaciones que necesita tu ser para seguir cada vez más fuerte y más perseverante en la vida. Por eso nos dice Jeremías, clama a mí. La oración es lo que te ayuda a hacer. Estar clamando a Dios. Estar diciéndole a Dios que lo necesitas. Te necesito, me haces falta para ser feliz. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. La oración te ayuda como a hacer ese proceso transformativo y divinizador. Dice aún Mateo 18-20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es bueno que tú hagas oración en tu casa, como dice el Señor, aquel que me invita a su casa, cenaré con él y él conmigo y haremos una morada en él. Lo va a decir en el capítulo 14 de San Juan, versículos 18-20. Entonces, si nosotros invitamos a Dios, no solamente diariamente, como dice San Agustín, en la mañana y en la noche y durante el día, como dice Concepción, hacemos de todo el día una cadena de amor y estamos en oración las 24 horas, vamos a ir descubriendo que ese proceso transformativo de la oración nos va a ayudar a tomar conciencia de que también necesitamos una oración con los demás. Hay oraciones que podemos hacer en familia, bendiciendo comidas, bendiciendo los viajes, cuando vamos manejando, cuando vamos a la escuela, cuando vamos de camino, podemos rezar el rosario cuando estamos caminando o haciendo ejercicio, podemos hacer diferentes invocaciones, diferentes plegarias, diferentes aún intercesiones por los demás. Cuando nosotros nos ponemos a orar para los demás, Dios nos escucha mejor. Este es algo que Dios nos dice y continuamente nos invita. Y dice aún en San Pablo, en la carta a los Hebreos, versículos 4-16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Por eso a mí me encanta ahorita el movimiento que tenemos en la juventud. Donde quiera que van los jóvenes, buscan usar el internet de las diferentes compañías. Ahorita ya vemos en los diferentes aeropuertos que ya tenemos el internet gratis, en los aviones, en diferentes compañías de cafés que vamos, o aún podemos nosotros cuando estamos comiendo en algún restaurante, nos ofrecen el internet gratis. Y ellos no quieren gastar. Al contrario, ellos se actualizan en relación a los demás. Es lo que se hace en oración comunitaria. Él lo va a decir en la carta a los, de hecho, San Lucas en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42-45. Se juntaban en oración y compartían sus bienes, sus situaciones, sus comidas. Es lo que hacemos nosotros cuando hacemos esa intercesión cuando estamos en un restaurante. ¿Nos pueden ustedes dar o facilitar el código para entrar al internet? Estamos haciendo una oración comunitaria. Desde esa perspectiva, aún nos dice el mismo Mateo en el capítulo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo secreto, que se hace en lo secreto, te recompensará. Entonces, si nosotros también tenemos esos espacios, primero, a mí me gusta mucho que cuando tú vas a pedir un trabajo, te dicen, haz un job description. Si tú cuando vas a hacer oración haces un análisis, a mí me gusta cuando me pongo a confesar a la gente anglosajona, porque ellos traen una lista y en menos de un minuto ellos dicen sus pecados. Ellos se ponen a hacer oración antes y empiezan a analizar su cuerpo, su vida, su actitud, su comportamiento, su forma de ser, su manera de pensar, su forma de actuar, su carácter, su capacidad de amar. Analizan todos los 5 sentidos y entonces hacen un examen de conciencia y lo presentan. Y así es lo que Dios nuestro Señor nos pide. Cuando tú entres a tu cuarto, ten consciente de qué vas a hablar con Dios. Cuando vas a la oración, ¿de qué vas a hablar? Haz una listita y se te va a hacer más fácil.
¿Para qué? Para que Dios, que conoce tus secretos, pero que tú se los das a conocer conscientemente, ¿qué va a hacer? Entre más tú le des a conocer conscientemente lo que tú tienes a Dios, más Dios te purifica y Dios más le agrada. ¿Por qué? Porque lo reconoces que lo necesitas. Reconoces que tú necesitas purificar, crecer, aceptar o aún aliviar, sanar ciertas áreas de tu ser que no están adecuadamente en las mejores condiciones. Es por eso que para nosotros es importante estar en esa tensión amorosa, de poder estar como el radar, estar checando, dando vueltas, que no vaya a entrar como están las computadoras con los antivirus. Están haciendo todo un análisis, y cada vez que emprende la computadora te hacen un análisis de todos los antivirus que hay. Y todos los virus te presentan los diferentes mensajes. ¿Lo quieres que lo elimines? Sí. La oración es eso. ¿Cómo eliminar tu inconsistencia, que es un virus? Tu carácter. ¿Cómo templarlo? ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo cuidarlo? Para que seas cada vez mejor persona. Esto es importante, que necesitamos que ir como cuidando en nuestra oración. Aún dice en el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios con esas situaciones, Dios verdaderamente nos escucha rápido. Cuando estamos nosotros haciéndole muchas palabrerías, Dios, yo creo que cierra la puerta de su sentido y dice, ay, cuando tú te definas a hablarme de corazón a corazón, me llamas. Ahorita que te pongas a decir puras cosas sin sentido, después te escucho. La oración te ayuda a descubrir como esas dos partes. Tenemos poco tiempo, y ese poco tiempo hay que aprovecharlo al máximo. No el hecho de gritarle a Dios. Ciertamente descansa tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu psicología, tu inteligencia, tus sentidos, pero no se trata de gritar, se trata de orar, se trata de dialogar, se trata de comunicar, se trata de abrir, se trata de hablar de las situaciones que me quitan la paz, que no me hacen ser original, que no me hacen ser un hombre, una persona que esté en un continuo crecimiento. Por eso, hablarle a Dios de las angustias, lo va a decir el mismo Mateo en el capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga. La oración nos ayuda a eso, a estar en esa tensión, en esa búsqueda, en esa relación, para poder ver cómo está organizado ese mismo Dios, a quien necesitas que hablarle, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Qué santo, qué mártir le tienes que pedir a la Virgen María, te ayuda al Señor San José. Para mí, una de las oraciones que me ha ayudado mucho es el Señor San José en la pureza. El cuidar mi pureza de intención, el cuidar mi pureza de mi cuerpo, el cuidar de mi pureza aún en las palabras. El tratar de decir las menos maldiciones posibles y tratar de bendecir más y más a la gente. Yo le pido mucho al Señor San José que me ayude. Las mujeres, muchas de ellas se unen a la Virgen María, porque fue la mujer pura, porque fue la Madre Inmaculada, porque estuvo continuamente dialogando con los temas más difíciles y complejos de la sexualidad. Cuando se le anunció que ella sería la madre del verdadero Dios por quien se vive, ella dialoga de la sexualidad de una manera genial, abierta, atenta y prudente. Entonces, nosotros debemos también como preguntarnos, la oración te ayuda, como dice el mismo Papa Clemente, primero que Dios nos ayuda como a tener orden en la vida, a ordenarnos mejor en nuestros procesos. Por eso aún nos va a recordar el Papa Clemente esto: los abismos profundos e insondables y las regiones más inescrutables obedecen también a sus leyes. La inmensidad del mar, colocada en la concavidad donde Dios la puso, nunca traspasa los límites que le fueron impuestos, sino que en todo se tiende a lo que Él le ha mandado. Pues al mar dijo el Señor, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperán la arrogancia de tus olas.
¿Cuántos de nosotros necesitamos que profundizar en los límites, en la arrogancia, en el orgullo, en la vanidad, en el qué dirán, en las críticas destructivas? Y no podemos también preguntarnos cuántos de nosotros cuando estamos en oración estamos criticando a los demás, como ese fariseo que llega y que dice: Señor, yo no soy como aquel, yo pago mis taxis, ayuno 2 veces por semana, doy la limosna a los pobres, yo no soy como aquel publicano que es un pecador. Y dice nuestro Señor: no seas orgulloso, ni vanidoso, ni altanero. Ese tipo de oración no me gusta cuando vas y me dices a mí una serie de situaciones que van en contra de los demás. Pidámosle la sabiduría al Espíritu Santo como primera conclusión, para que desde esta perspectiva podamos entender lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Que sepamos dialogar. Esa es la oración como conclusión. Dice el mismo Juan, y voy a terminar con esta primera conclusión: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que Él nos pidió. La primera carta de San Juan, el capítulo 15, nos va a regalar eso. Dios nos invita a que le hablemos. Él nos escucha, pero quiere también que hablemos. Quiere que meditemos, tiempo y destiempo, que estemos, como le dice Dios a Concepción Cabrera de Armida, que cada día, en las 24 horas, las unas a mí. Cada momento es un momento de oración, un momento de diálogo. Háblame y yo te escucharé y te inspiraré, te regalaré. Por eso nuestro Señor nos dice: no se preocupen cuando ustedes estén hablando en frente de los demás de mí. Yo los bendeciré y el Espíritu Santo les infundirá aquellas gracias y bendiciones que necesitan. No se preocupen por lo que van a decir. Preocúpense más bien que necesitan que decir lo mejor, las cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando estás en oración. Esta segunda conclusión la voy a terminar con esto, cuando dice Santiago en el capítulo 5, 16: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. En la oración vamos a tener esa bendición, poder tener el espacio, la plataforma, la autopista para levantar el alma y ponerla ante Dios y decirle: Señor, soy un pecador, ¿me puedes perdonar? ¿Me puedes regalar una vez más la oportunidad en este día de ser mejor? Quiero aprender de mi miseria y que estas lecciones que he tenido, que me han causado mucho dolor, sufrimiento, angustia, y he sufrido y he hecho sufrir a los demás, y he promovido dolor y he promovido mismo dolor en mi propio ser, te pido que me perdones para ser mejor. Cuando nosotros empezamos a confesarnos ante Dios y ante los demás estas cosas, nuestro Dios se volca hacia nosotros. Dice el mismo Santiago en el capítulo 1 al 6: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Por eso tenemos que tener muy consistentemente lo que vamos a pedir. Pídelo con seguridad. Lo que vas a hacer, hazlo bien, nos va a decir nuestro Dios. Y cuando lo hagas, hazlo con todo tu ser. Por eso nos dice Clemente I, este Papa, que todo tiene su límite. Y el límite es hacerlo bien. Todo bien. Como dice Dios en el capítulo 1 del Génesis 1:1, que Dios al crear las cosas las hace bien hechas. Hay que hacer bien las cosas. Y la oración te ayuda a hacerlo. Voy a terminar con esta conclusión que dice San Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28. Ustedes que me escuchan, les digo, amén, amen siempre, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odia, bendiga a quien los maldice, oren por quienes los maltratan. Este es algo muy importante que debemos de considerar en la oración. La oración es para reajustar, reestructurar y actualizar nuestro ser. Hay que quitarnos desde el corazón los sentimientos, emociones, los pensamientos, las ideas, los rencores, las malas interpretaciones, los malos emociones o aún aquellas cosas que no nos dejan en paz, y traducirla en amor, es decir, en oración. Te ofrezco, Señor, estas cosas para que bendigas a mi hermano, que me está haciendo la vida imposible. Te pido por esta persona que me está persiguiendo en el trabajo, en la casa, en el país o en cualquier negocio.
Te pido perdón por aquellas situaciones y también te pido por aquellos que ofendo con mis comportamientos, con mis actitudes, con mi forma de ser, con manera de actuar. Concepción Cabrera de Armida, estando en oración, un momento determinado le dice a nuestro Señor: Concepción, ¿qué me vas a regalar hoy? Y ella empieza a ser muy generosa, darle a su esposo, a sus hijos, dice: dame lo que es tuyo. Y dice ella: te entrego mi miseria. Esa es la que busco. Que Dios podamos entender en Él que la oración nos ayuda a tocar lo más sagrado que tenemos nosotros, y es nuestras propias miserias, nuestros propios pecados, nuestras limitaciones y defectos. Lo que nadie quiere, lo quiere Dios. Y la oración te lo recuerda. Yo busco de ti y busco al pecador, al miserable y aquel que necesita a Dios. Que tú necesites a Dios igual que yo, y podamos concluir con esta oración pidiendo la secuencia del Espíritu Santo que nos bendiga, diciendo: oh Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, renueva los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y con esta consagración al Espíritu Santo digamos: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Unidos en oración, y que Dios los bendiga. Estamos en oración y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Los invito a orar por mí y yo oraré por ustedes. Quédense con Dios.